nunca debes de quedarte dormido cuando es el último tren y a altas horas de la noche en un vagón del metro. Puedes encontrarte con una entidad que se le denomina el vampiro de Barranca del Muerto. De ojos azules, albina, completamente vestida de negro. La luz eléctrica falla muchas veces en el metro, empieza a parpadear. ¿Me ayudas a abrocharme las agujetas? Y cuando te agachas, te das cuenta de que no tiene pies. Tlatelolco es una de las estaciones en donde más se ve que se tiran personas y no hay nadie, donde se ven entidades y donde a veces se llegan a escuchar los gritos de personas pidiendo ayuda. Yo creo que los fantasmas que se encuentran en el metro son bucles de entidades, de almas que constantemente están sufriendo. ¿Qué sucede dentro del transporte público? Cuando te subes a un metro, cuando te subes a un autobús, cuando viajas a tu casa, pasan cosas que a veces son asombrosas. Algunas personas aseguran que se enfrentan a lo imposible. Son casos realmente asombrosos. Y hoy vamos a estar con una persona que conoce muchísimos, que les va a encantar, que por todo internet, por todos los canales de YouTube que ustedes quieran, siempre está allí y realmente va a ser asombroso. Y por eso tienen que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos en Ciudad de México con alguien que siempre habíamos querido entrevistar. Realmente te hemos visto en Podcast Paranormal, te hemos visto en una cantidad y además tienes tu propio canal que es Remanchados de Miedo. Mar Arriaga, gracias por estar con nosotros en Historias Paranormales. Ay, es todo un placer estar en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que la Ciudad de México te esté recibiendo de la mejor manera. Y la verdad es que el placer es todo mío. Y antes de comenzar, un saludo grandísimo a tu mamá que se llama Fanny. Fanny, un saludo grandísimo aquí desde Historias Paranormales. Sé que te gusta este canal y bueno, estamos con tu hija Mar, que realmente es mucho mejor que nosotros narrando historias e investigando. Y bueno, Mar, ¿desde cuándo empezaste a investigar y sobre todo por qué te interesan estas extrañas apariciones, sucesos insólitos en el transporte público? Fíjate que yo creo que ni siquiera lo elegí yo. O sea, fue que desde muy pequeña empecé a escuchar las historias de mi familia que eran sorprendentes del tipo paranormal. Desde que yo era muy pequeña ya se hablaba de las brujas en Oaxaca, de sucesos paranormales que ocurrían en la misma Ciudad de México, en partes populares, que no sé si hayan escuchado de partes como Tepito, La Lagunilla, el Centro Histórico. Y cuando yo entro a la Facultad de Derecho, hubo un profesor que me dio criminología y dentro de la historia de la criminología está lo paranormal. Desde tiempos ancestrales hemos querido tratar de saber qué es eso que nos hace malos. Y esa pregunta es algo bastante retórico porque nunca vamos a saber exactamente qué nos hace a los seres humanos a veces tan terribles. Pero dentro de eso empecé a tener estudios de demonología porque claramente antes se atribuía la maldad a los demonios en los padres, razón por la cual abusaban de pequeñas monjas, o incluso acerca de la astrología, para saber si eran los astros los que influían en nosotros para poder realizar crímenes. Yo empecé el canal de Remanchados de Miedo analizando cartas astrales de asesinos y por qué había una tendencia. No me gusta decir que el destino está marcado por algún tipo de astro, pero sí puedo asegurar que hay una tendencia a que algo suceda o que haya un cierto comportamiento. Empecé por ahí, pero me ganó mucho el tema paranormal, sobre todo porque yo iba a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como una universidad muy popular aquí en la ciudad, y que tiene uno de los campus más grandes y por lo tanto tenía más historias paranormales. Empecé a contar historias de la UNAM, de este campus, que se ligaba al metro de la Ciudad de México, porque la forma en la que yo he vivido y me he transportado toda la vida es en el metro. O sea, de hecho, algunas personas ahí de repente me dicen, Mar, me encuentran en el metro y así con mis audífonos de, hola, ¿cómo estás? Pero el metro de la Ciudad de México es lo que conecta a toda la ciudad con punto A y B, norte, sur, este, oeste.
Y es muy interesante cómo si analizamos a las entidades de la Ciudad de México nos damos cuenta de las cosas tan atroces que han llegado a pasar en esta ciudad. Y Mar, dentro de esas investigaciones que hiciste en el sistema de transporte, en el metro específicamente, empezaste a encontrar cosas asombrosas. Empezaste a encontrar también historias y leyendas populares no solo de apariciones, sino también hay casos de gente que desaparece, hay también casos criminales, también hay monstruos, hay cosas increíbles. ¿Cuál fue la primera historia que te dijo o que de alguna manera decidiste seguir adelante? ¿Cuál fue la primera historia que te llamó súper atención y dijiste, quiero conocer más? La primera historia que me mandaron fue acerca de el vampiro del metro de la Ciudad de México. Esta es una historia bastante popular aquí. Se dice que nunca debes de quedarte dormido cuando es el último tren y a altas horas de la noche en un vagón del metro. No solamente porque podría ser acreedor a una falta administrativa, sino porque también puedes encontrarte con una entidad que se le denomina el vampiro de Barranca del Muerto. Barranca de Muerto es el nombre de una de las estaciones del metro de aquí de la ciudad y se llama así porque en tiempos de la Revolución Mexicana a los muertos, las personas que quedaban en campo de batalla, los llevaban a un barranco que está justo en el lugar donde construyeron ahora el metro. De por sí ahí ya podemos decir que hay bastantes fenómenos paranormales. Hay una historia que se hizo muy popular en los últimos años, que fue la de un hombre que se queda dormido en el vagón. Él no va solo, va acompañado de una persona, pero al final del vagón. Se queda dormido y cuando despierta se da cuenta de que se fue a la parte donde guardan los trenes. Es decir, no va a salir hasta el siguiente día. Es algo que puede pasar si te quedas dormido en el metro. Sin embargo, hay algo que le llama la atención y es la razón por la que despierta. Escucha pasos en el techo del andén, del vagón. Bastante extrañado, hace contacto visual con la persona que está al fondo y sabe que eso no es normal. Hay algo terrible que pasa después y es que la luz eléctrica falla muchas veces en el metro, empieza a parpadear y de repente empieza a escuchar como la persona que está al otro lado del vagón está gritando de dolor, horriblemente, como si le estuvieran haciendo algo muy atroz. Cuando la luz regresa se da cuenta de que hay algo sobre la persona que lo estaba acompañando que parece que se lo está comiendo. Hay sangre por todos lados, hay partes humanas en todo el vagón del metro y esta persona que cuenta el relato simplemente logra salirse por una ventana del metro, llega hasta la estación, le dice a un policía que acaba de pasar eso y lo curioso es que el policía ni siquiera se inmuta, sencillamente le dice, eso pasa si te quedas dormido en el metro de la Ciudad de México. Esa historia sí es muy popular en TikTok, pero a pesar de que pueda sonar un poco fantasiosa, yo sí te puedo asegurar que sí hay vampiros de otros tipos en el metro. ¿Y de qué tipos? Energético, absolutamente. La historia que más me conmocionó porque fue en llamada telefónica en uno de los lives que hago en el canal de Remanchados. Este chico me llama, me dice que es piloto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo interesante es que tienes una estación del metro a tan solo unos metros del aeropuerto, entonces puedes salir del aeropuerto, ir al metro y transportarte. La verdad es que amo el metro con todo mi corazón. Y este hombre que es piloto va con su maleta, tiene que ir a un lugar del Estado de México que está a unas 3 horas de la Ciudad de México, pero tiene que tomar el metro y luego otro transporte público en la Ciudad de México que se llama tren urbano. Se sube a este andén, se da cuenta de que está completamente vacío y en la siguiente estación se sube una persona, él dice muy alta, de ojos azules, albina, completamente vestida de negro. Dice que incluso le parecía muy confuso poder resolver si se trataba de una mujer o de un hombre, totalmente andrógina. Pero
este suscriptor me escribe en la llamada que se puede escuchar la forma en la que él incluso no logra entender hasta este punto que pasó, que en cuanto lo vio, hubo como una atracción natural a sus ojos. Dijo, tenía los ojos más azules que he visto en toda mi vida. Tenía un azul tan extraordinario que creo que ni siquiera el mismísimo mar podría tener ese azul. Y esto podría sonar un poco romántico de no ser por lo siguiente. Y es que dice que vio los ojos de esta persona, corte A, empezó a tener visiones de personas saqueando tumbas, de personas robando a muertos, una cosa que él no puede entender. Él, en su percepción, estas imágenes duraron alrededor de 10 minutos, pero cuando despierta se da cuenta de que está en el piso del andén, no se puede levantar, le duele la cabeza enormemente, no sabe qué pasó y hay un policía diciéndole que por favor salga porque acaban de llegar al final de la línea. Él me relata que incluso el policía tuvo que ayudarle a llamar a su familia porque él ni siquiera podía pronunciar palabra de lo cansado, de lo débil y de lo terrible que se estaba sintiendo. Contactan con la familia y les dice, no te preocupes, te vemos en esta estación del tren suburbano para llevarte, ya no te metas al tren, solamente que ya no vamos a donde íbamos, tenemos que decirte algo. Acaba de fallecer la prima que más querías. Y él no entiende si esto estaba relacionado de alguna manera, si era un aviso de esta entidad de algo que podía pasar con la tumba de su prima. Él dice que va frecuentemente con el miedo, con el terror de que alguien vaya y saque las tumbas, que es algo muy popular, yo creo que en todos los panteones y en todas las ciudades en donde se practica la brujería de una manera tan común como al menos aquí en la Ciudad de México. Mira que estas historias que me estás contando son realmente aterradoras, pero son completamente verosímiles. O sea, la existencia de estas entidades como vampiros y demás siempre estaban todas presentes en todas las culturas, pero estas últimas historias sí que me recuerdan muchas que también suceden en Colombia. Y te quería preguntar, en Colombia hay una muy famosa de una niña infante en Transmilenio, de una pequeña que aparece para alertar a las otras mujeres. Esta la recogió un importante youtuber colombiano, todos los créditos son de él, saludos a él que es amigo nuestro, que se llama Howard Gutiérrez, pueden buscar su canal. Howard, un saludo grande. Y Howard recogió que en una estación había una niña a las 11 de la noche que siempre la encuentran las personas, que siempre está de pie y que no habla y se queda callada. Entonces la gente dice, pobrecita, ¿por qué está sola? Ayudémosla. ¿Se perdió? ¿Qué hace hasta ahora? Además es una estación que se llama Bicentenario que es muy peligrosa, donde a esa hora alrededor hay un barrio que es muy, 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 muy pesado, donde venden sustancias, donde hay muchos habitantes de la calle. Imagínate una niña a las 11 de la noche solita, con colitas, solita allí, y que esa niña cuando ve una mujer que anda sola le dice, tenga cuidado porque aquí me desvivieron. ¿Has escuchado historias similares en el metro de apariciones o de que entran en contacto con las personas y les hablan, se comunican, seres, entidades? Sí, absolutamente. Y me hace mucho sentido la historia que me acabas de contar porque sí se relaciona con México de una manera abismal. Sucede en la zona también céntrica de la Ciudad de México. Se le llama la Niña de Angares. Y esta puede ser un poco más tenebrosa, pero es que esta historia se cuenta desde hace muchísimo tiempo. Yo puedo decir que esta historia data desde mis registros desde hace 35 años aproximadamente. El metro nace a finales de los años 50, más o menos, entonces prácticamente desde los inicios ya pasaban cosas extrañas, que ahorita podemos platicar un poco de eso porque la construcción del metro de la Ciudad de México se dio de una manera también de repente un poco extraña. Pasan muchas cosas, muchas, 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 muchas. Esta niña lo que hace es que primero va delante de ti, tú la ves correr perfectamente y cuando llega al filo de donde pasa el tren, ves que tira una pelota a las vías del tren. La persona se acerca, bastante curiosa, y le dice, ¿por qué aventaste tu pelota? Y le dice, ayúdame a recogerla, por favor. Cuando la persona se asoma, se da cuenta de que no es una pelota,
que es la cabeza de una niña. Esa es una de las versiones que se cuenta. La otra, que es la más común, yo para el canal de Remanchados me he aventado a preguntarle a policías, a personas trabajadoras del metro, a personas que están ahí constantemente de limpieza. Y hay una que al parecer es la que más pasa, aparte de la de la cabeza. Esa es la de los años 80, 90 aproximadamente. Hay una en donde estás parado esperando el metro y de repente sientes como una presencia pequeña se acerca a ti. Cuando volteas, es una niña que te está mirando a los ojos y te dice, ¿me ayudas a abrocharme las agujetas? Y cuando te agachas, te das cuenta de que no tiene pies. Esas han sido, al menos con niñas, 2. Pero yo te podría contar del metro de la Ciudad de México historias e historias e historias. Antes de que nos cuentes otras historias del metro, me hablaste o nos hablaste a todos aquí que durante la construcción también pasaron cosas muy raras. ¿Qué pasó? Bueno, es que de por sí hay líneas que atraviesan partes muy importantes, el corazón de México, yo podría decirlo de alguna manera, que es el centro histórico y Tlatelolco. Tlatelolco es un lugar aquí en México en donde yo creo que también en Colombia sucedió. En los años 60 hubo una represión estudiantil bastante fuerte y eso, hermanos de Latinoamérica, pasó desgraciadamente en todas nuestras familias, desafortunadamente por estos gobiernos terribles y fascistas. Pero aquí pasa algo muy interesante en México y es que existe la Plaza de las Tres Culturas. Les juro que todo esto se une, aguántenme. Existe la Plaza de las Tres Culturas en México, que yo les recomiendo que si vienen visiten. Si yo pudiera asegurar que hay un lugar en donde a fuerzas vas a encontrar algo paranormal, es aquí. ¿Por qué? Desde 1525, en la época de la conquista, este lugar fue uno de los escenarios en donde sucedió una de las... Híjole, ¿cómo decirlo de una manera para que no censuren tu video? Hubo muchas desdivisiones masivas por parte de los españoles. Gigantesca. O sea, la cantidad de personas que perdieron la vida en esta plaza fue terrible. Después, en 1968, en este mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, este gobierno autoritario mexicano priva de la vida a miles de estudiantes que hasta este momento están desaparecidos y nunca encontramos qué pasó con ellos. En los registros dijeron que fueron cosas que nada que ver, que imagino que en Colombia pasó algo parecido, pero nosotros sabemos que fueron miles de jóvenes, de niños, de personas mayores que perdieron la vida aquí y nunca los volvimos a ver. Miles. Y luego, en 1985, sucede un terremoto en México. Se cae un edificio bastante cerca de este lugar y fallecen muchas personas. En el mismo lugar. Es como si este lugar demandara prácticamente un pacto, como si este lugar estuviera acostumbrado a tener una energía bastante peculiar aquí. Ahora, esa estación del metro, Tlatelolco, estuvo su construcción bastante extraña. Esto me lo cuentan personas que trabajaron en el metro. Te digo, yo para el canal de Remanchados, yo he estado constantemente en el metro preguntando cada que puedo, saco la cámara, cada que puedo, si es que no me quieren llevar presa, porque yo me la juego mucho para la investigación. Pero trato siempre de grabar, trato siempre al menos de anotar, trato siempre de algo. Y hubo un testimonio que me llamó mucho la atención, que hasta este momento sigo investigando en Archivo Nacional, que es que encontraron algo muy extraño en el metro. Encontraron cosas prehispánicas en el metro. Pero ¿qué pasa cuando encuentras una cosa prehispánica en el metro? Me imagino, se sigue un protocolo, al igual que en todos lados, y eso que significa pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de recursos humanos. ¿Y qué hicieron? Les volcaron cemento. Eso, al parecer, fue algún tipo de vejación a lo que sea que estuvo ahí. Porque actualmente Tlatelolco es una de las estaciones en donde más se ve que se tiran personas y no hay nadie, donde se ven entidades que en las cámaras de seguridad puedes ver que alguien pasó y al final no hubo nadie, y donde a veces se llegan a escuchar los gritos de personas pidiendo ayuda.
¿Sabemos por qué? La verdad es que no, pero es Tlatelolco, que está muy cerca del centro histórico. Como si en ese lugar hubiera un vórtice o estuviera algo ligado a todo lo que ha sucedido desde hace siglos. Sí, sí, o sea, de verdad, si tienes la oportunidad de ir, yo te recomendaría mucho que vayas, si se puede, de noche, para que sientas la energía tan fuerte, pesada. O sea, todos, yo te puedo asegurar que tú llegas a Tlatelolco, la Plaza de Tres Culturas, está uno de los edificios más emblemáticos, y les preguntas, ¿qué paranormal te pasó? Y te dice, por favor, siéntate. Es que aquí todos en el edificio escuchamos o que tocan la puerta y piden ayuda, o de repente dicen haber visto a bailarines prehispánicos en altas horas de la noche junto a una iglesia. Y se llama de las Tres Culturas porque está un templo mexica, todavía las ruinas, hay una iglesia católica y está la construcción del edificio de Tlatelolco. O sea, son las tres culturas, la moderna, la católica y la prehispánica. Un lugar perfecto para tirar trabajos de brujería, para hacer cosas extrañas. En esta unidad habitacional se cuenta que pasan muchas cosas paranormales o que de repente escuchan sonidos de, pues, claramente, de detonaciones de arma de fuego. Y pues saben que ya no hay nada. Mar, acabas de contarme en un momento algo que me llamó mucho la atención y es que nos dices que aparecen bailarines prehispánicos y yo había escuchado algunas historias de Ciudad de México y de otros países de América Latina en donde en los metros aparecen como estos espectros ancestrales del Sí, pasado y quería preguntarte por ellos porque son asombrosos. es muy triste, la verdad. Eh, para el canal, esta investigación la hice hace un año aproximadamente. Fui precisamente a este lugar, logré entrar a una hora no permitida y me quedé ahí. Algo que no deben de hacer, pero a veces su curiosidad es muy grande. Y pasa algo muy interesante. Para mí, mi línea favorita de todas del metro es la línea 2. La línea 2 atraviesa de norte a sur la Ciudad de México. Es hermosa porque si tienes la oportunidad de pasar por ahí, puedes ver todo cómo va cambiando de zona a zona. Y hay zonas que uno siente esto que tú me dices como puntos rojos, cosas turbias, venta de cosas ilícitas. Tú puedes ver de forma segura el tránsito de cómo cambia de la parte bonita, la parte oscura, 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 a la parte otra vez bonita. O sea, es algo muy interesante. Te digo, atraviesa el corazón de la Ciudad de México, que es el centro histórico. El centro histórico está conformado no solamente por el Zócalo que conocen tal vez a través de varias imágenes, sino que también tiene bastante cerca uno de los mercados más famosos de brujería en Latinoamérica, que es el mercado de Sonora, donde no solamente hay venta de cosas para brujería, sino personas humanas, o sea, para sacrificios pequeñitos, señoras y de todo. O sea, ahí tú llegas y dices, ¿qué quieres? ¿Quieres un león? Te lo consigo en una semana. ¿Quieres una mujer? Te la doy en 30 minutos. Es un lugar muy turbio. Después está la zona de la Merced, en donde está la trata de blancas de una manera atroz, la mayoría en contra de su voluntad. Entonces, imagínate toda esa energía de dolor, de sufrimiento, de violencia. El centro, la Ciudad de México, pues claramente fue uno de los escenarios de la conquista más brutales. Y te digo, a esto voy. Se cuentan varias cosas. Hay 3 estaciones, las más fuertes son Bellas Artes, Allende, Zócalo, incluso Pino Suárez. O sea, es una línea de 4 estaciones que están juntas, donde tengo registro de que pasan fallas en la realidad y estas personas que no corresponden las vestimentas y las encuentras aquí. ¿Qué sucede? Que en el Zócalo a veces hay danzantes, hay personas que hacen limpias y que siguen los ritos mexicas, pero hay una peculiaridad y es que las personas describen del metro que no son los danzantes, porque a través de los años la colonización nos trajo cambios de rasgos y nos trajo otras fisionomías que ya no corresponden del todo con nuestros pueblos originarios. Las personas que se encuentran ya no son de pueblo, ya no son del mestizaje. Se ve que es un pueblo originario.
y traen una vestimenta, no solamente se ve costosa, porque obviamente el oro, el jade que portan, sino es como si fuera una vista al pasado de ver cómo verdaderamente se vestían nuestros ancestros. Las plumas de una manera impresionante. O sea, los avistos que se ven dicen que siempre es al final de los andenes hay un túnel que pues ahí hay como unas oficinas y demás. Y los ven ahí, pero los escuchan llorando. ¿Qué lloran? La caída de Tenochtitlán. Y es profundamente triste la situación porque yo creo que los fantasmas que se encuentran en el metro son bucles de entidades, de almas que constantemente están sufriendo la pérdida, el dolor, la tristeza. Mar, y lo que nos cuentas es asombroso y dentro de lo que nos contaste tiene que ver mucho con lo que nos has narrado. Dijiste una palabra que me llama mucho la atención. Dos palabras que cuando se unen realmente representan algo que para nosotros los que nos gustan estos temas del misterio es contundente e insólito. Fallas de la realidad. Y me dices que has encontrado fallas de la realidad en el metro de Ciudad de México. Creo que es el lugar en donde si quieres experimentar una falla en la realidad, solo necesitas prestar atención. Porque debido a la gran cantidad de gente que hay, a la cantidad de sucesos trágicos, a las líneas que se han caído y han terminado con la vida de gente, o a las personas que han entrado y nunca han regresado. Se tiene un registro de alrededor de más de 150 personas que han entrado al metro de la Ciudad de México y de ellos no sabemos absolutamente nada o qué fue lo que sucedió. Hay personas que entran al metro y simplemente no regresan, que se debe a varias cuestiones. Y a ver, esto yo no lo digo por alarmista, porque van a decir, Mar, la Ciudad de México luce peligrosa. No, las ciudades grandes son peligrosas. O sea, seguramente esto puede pasar en cualquier ciudad grande. Al haber más gente, hay más criminalidad. Al haber más gente, hay más gente buena. Eso es un hecho que no podemos controlar. Yo cuando voy en el avión de Mexicali para acá, de repente de regreso, digo, o sea, pasas por todo México y dices, no hay tanta luz, hasta que llegas a la Ciudad de México y dices, esto es un hormiguero así de gente descomunal y dices, oh, claramente iba a haber más criminalidad. Las personas desaparecen en el metro de la Ciudad de México por, al menos el factor científico, que siempre me gusta decirlo, que es, hay gente que se lleva a las personas para hacer cosas terribles, para poderlos utilizar en cosas ilícitas. O sea, eso es un hecho. Pero también hay gente que simplemente pareciera que las cámaras de seguridad no registraron, solo registraron su entrada, pero jamás registraron la salida. Porque eso es algo que sí tiene el metro y es un estricto sistema de seguridad que mis respetos, porque todo queda grabado. Hay puntos ciegos, desgraciadamente, pero todo queda grabado. La pregunta es, ¿a dónde van estas personas en las que las cámaras de seguridad los vieron entrar a un vagón? Pero ya no hay una cámara que registre una salida de ese mismo tren, ni siquiera en el área de atención a las cosas mecánicas. Yo creo que durante el año 2020 fue que se hizo más viral el tema de las fallas en la realidad y precisamente sucede en esta parte de la línea que te digo del centro de la Ciudad de México. La gente asegura varias cosas. La primera de ellas es que va en una estación, puede ver perfectamente que iba en esa estación, vio llegar a esa estación y a la siguiente estación llegó otra vez. Esa es una de las Como un situaciones, bucle, como... como un bucle, pero normalmente el sujeto al que le sucede esta cuestión paranormal no está solo. Normalmente las cosas paranormales es yo lo vi y nadie más lo vio. No, aquí es una cuestión colectiva de la gente preguntándose, yo también vi que me pasó eso. O sea, gente compartiendo en conjunto esa cuestión y me parece a mí un estudio muy fascinante que he tratado de seguir. Se trata de histeria colectiva, algún tipo de error, pero hasta este momento no se ha podido concluir nada. Lo siguiente es que la gente baja del tren
y tiene que hacer transbordos. Los transbordos aquí son muy largos. Hay algunos que hasta duras 20 minutos caminando para poder pasar de estación a estación. Y en esos transbordos es donde suceden estas cosas extrañas. La gente asegura que camina y camina y camina. Y ha llegado a caminar hasta 3 horas sin encontrar ni la salida ni las señalizaciones para poder cambiar a otra estación. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esas 3 horas en donde estuve yo? Cuando se dan cuenta, solo han pasado 15 minutos. Como si estuvieran en otra dimensión, como si hubieran estado en... Como si hubieran, exactamente, como si hubieran pasado hacia el otro lado, que de alguna manera el tren de la Ciudad de México facilita esa situación. Yo creo que de esto que te menciono es donde más he recibido historias. Hay una que me llama mucho la atención. En el metro ocurre mucha venta de cosas. Yo estoy a favor, vendan en el metro cosas. O sea, si pueden ser proactivos, si pueden ser independientes, vendan lo que tengan que vender. Pero la gente se queda de ver en estaciones del metro para poder hacer intercambio. Es decir, yo te doy el pantalón y tú me das el dinero y así. O sea, nos quedamos de ver en una estación. Es algo muy común que está prohibido, desgraciadamente. Bueno, yo sé que es por un control, pero pues es una forma segura en la que puedes vender online sin que te pase nada, porque hay seguridad. En fin, esta chica lo que hace normalmente es que le manda su ubicación en tiempo real a su hermana para que estén en contacto por cualquier cosa que pase, por cualquier altercado, porque lo que hace ella es que vende bolsas de lana con impresiones. Así que es una artista independiente y demás. Ella queda de verse con esta persona en la estación. Ella dice, yo iba tarde. Yo iba alrededor de 30 minutos tarde y le mandé mensaje a la chica de voy tarde y la otra chica le responde, no te preocupes, te veo aquí. Dice, desde ahí yo ya sentí que algo había pasado extraño porque cuando me di cuenta, un tránsito que debía durar 15 minutos duró 5. Cuando yo veo a la chica, nos sorprendimos mucho porque dijimos fue la suerte y demás, pero aquí viene lo aterrador. Ella regresa a esa misma línea para regresar a su casa y dice, Mar, o sea, me mandan el correo para el canal, Mar, yo caminaba y algo me decía que estaba en peligro. Yo no puedo entender por qué mi cuerpo me empezó a explicar que yo estaba en peligro. Ella lo atribuye a 2 cosas. La gente que estaba pasando desapareció. La gente que estaba pasando no es que se haya esfumado de la nada, simplemente llegó un punto en el que caminaba y se dio cuenta de que ya no estaba rodeada de nadie. Algo muy extraño en una ciudad como esta. Y segundo, el sonido se fue. Ella me dice, el sonido desapareció por completo y lo único que podía escuchar era mi respiración. Ni siquiera podía escuchar los pasos de mí caminando. Ella dijo, yo sé que no es algo como una presencia extraña como podría ser la mujer sonriente del metro, pero a mí me aterró porque yo estuve caminando y caminando y caminando alrededor de 5 horas. Dice ella, yo intenté hablarle a mi hermana, intenté buscar a alguien y dijo, hay una parte que me mandó al correo de Remanchados que fue, me dice, Mar, yo pensé que estaba en el infierno. Yo pensé que me había muerto. Yo pensé que esto era el más allá y que de alguna manera yo no me había dado cuenta como en el sexto sentido que la muerte era yo. Y cuando leí eso, porque normalmente cuando me mandan el correo para el canal, yo mantengo una conversación constante. O sea, yo no me quedo en la historia de, órale, qué bonita historia. No, te pregunto qué, por qué, cuándo, dónde, tienes fotos, o sea, todo. Y esta conversación llegó a decirme, yo pensé que me había muerto porque lo que estaba pasando era tan irreal, era tan, pues tan fuera de lugar, que no creí que iba a regresar a mi casa. Hasta que dice que a lo lejos, en el metro hay unos puestos de dulces. Hay puestos de dulces, de telefonía, pues estos sí son legales porque pagan renta. Ve que hay una persona, una viejita, asomándose atrás de un puesto cerrado. Y le dice, ch, ch, ven, 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 ven. Y ella se acerca, es la primera persona que ella ve en 5 horas. O sea, se acercó corriendo y le dice, señora, ¿en dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y le dice, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres? Ella en este momento ya cree que la pregunta era mucho más allá de lo que ella piensa, pero en ese momento lo único que le dijo, yo quiero ir a mi casa.
yo quiero salir, yo quiero regresar con mi hermana, no le puedo llamar, el teléfono no sirve, yo ya estoy harta, ya lo destartaló. O sea, dijo, yo abrí el teléfono de la desesperación de que no sabía cómo contactar con alguien allá afuera. Y le dice, es que ya estás afuera. En el momento en el que le dice, es que ya estás afuera, dijo, fue como si su mente hubiera entendido un error de algo que no estaba sucediendo. Dijo, yo sentí como mi cerebro se empezaba a derretir. Y cuando voltea, se da cuenta de que en efecto, ya está a las escaleras de salida a la izquierda. Ya estaba afuera. No tiene ni la menor idea de por qué, cómo, cuándo. Pero algo que sí me explica es, sentí como si mi cerebro, que maneja a través de códigos, estuviera intentando comprender la información que me daba la señora de ya estoy afuera, cuando yo claramente estaba en la parte más subterránea del metro. Pero cuando volteo y está la escalera y está la salida, dijo, es algo que no voy a poder explicar, es algo que yo no tengo una prueba, pero hay algo interesante, que la hermana sí sigue el tránsito de ella, porque tiene la señal allá, y le dice algo muy interesante. Obviamente, una vez más, cuando se da cuenta, revisa y solamente fueron esos 20 minutos de tránsito de camino. O sea, esas 5 horas jamás existieron. Y le dice a su hermana, no sé qué pasó, desapareciste. Tu punto llegó un momento en el que yo ya no lo vi y desapareciste. Y yo me preocupé. Y dije, a lo mejor un error. O sea, la hermana le dijo, si no me llama en 30 minutos, yo le llamo, porque en México pasan cosas con las mujeres terriblemente también. Así que la hermana ya estaba así súper preocupada y no entiende por qué la ubicación, que siempre funciona y siempre ella está siguiendo a su hermana por todos los tránsitos que hace en el metro para poder entregar su mercancía, desaparece. Mira que eso que nos cuentas de las fallas de la realidad me recuerda una historia de una persona que nos llamó. Yo participo en un programa que se llama El Cartel de la Mega, que dirige Daniel Tres Palacios. Y ese día estábamos ahí y de pronto llamó una persona. En Bogotá hay un sistema de transporte, el metro se está construyendo, dentro de poco va a haber metro, todavía no tenemos metro en Bogotá, está en plena construcción, por todas partes ves cómo lo están haciendo, pero tenemos un sistema de buses que tiene estaciones que se llama Transmilenio y hay un terminal, un portal final que se llama el Portal Usme. Y una persona nos llama y nos cuenta lo siguiente, recordé eso cuando me decías, él decía que se bajó del bus, tiene que pasar a otro bus, como a un sistema alimentador, y cuando está ahí buscando el alimentador, se le acerca un hombre que le parecía muy familiar. Decía, se parece muchísimo a mí. Hay algo en él que me hace pensar que estoy viendo a alguien que ya conozco. Y esa persona se le acerca, se le viene de frente y él dice, Dios mío, no sé por qué siento miedo. Y de repente esa persona también se le queda mirando y justo se quedan ahí, los dos, uno a uno, mirándose a los ojos. Y ese dice, ¿sabes qué? Tú eres mi papá. Y él dice, pero yo no tengo hijos. No, tú eres mi papá. No manches. Y en este momento quiero decirte lo que te va a pasar. Te va a pasar, te vas a casar con una mujer así, vas a tener una vida así, vas a estar, se va a morir tu madre en pocos meses. Y él dijo, es un loco. Pues, dejaron de hablar. A los pocos meses se le murió la madre. Un año después se casó como le dijo esta persona y tuvo un hijo. Y muchas veces este hombre dice, es que me encontré con mi hijo del futuro, como si en esos sistemas de transporte se cruzaran los tiempos. ¿Hay historias similares de viajeros del tiempo o personas que están de otras dimensiones o que se encuentran en algún momento en estos fallos de la realidad en Ciudad de México? Como que vas a otra dimensión o viene alguien de otra dimensión. No sé, pero me acabas de desbloquear algo que ya había borrado de mi mente. No puedo creerlo, cuéntanos. O sea, empezaste a decir y sentí como si lo hubiera vivido otra vez. O sea, sí me enloquecí. A ver. eh, Esto sucedió hace unos 7 años aproximadamente. Yo en ese momento tenía una pareja e iba en el Metrobús, que me imagino que es un sistema muy parecido Es a igual, este. idéntico. Bueno, imagínense ese sistema. Y lo que sucede es que yo recibo una llamada, pero el número no lo tenía registrado.
Entonces cuando contesto y le digo, bueno, porque siempre me gusta contestar las llamadas antes de que me spamearan con telefonías queriéndome cambiar. Digo, bueno, y me dice, mamá, ¿dónde estás? Ay, no me voy a poner a llorar. Me dice, mamá, ¿dónde estás? Y le digo, te equivocaste, no soy yo. Me dice, mamá, es tu voz. ¿Cómo no vas a ser tú? Mi papá no ha llegado. Y, él, y era un chico como de 15 años. Y le digo, no, ¿cómo crees que voy a ser tu mamá? Le digo, tengo 20 años. Y me dice el chico a través del teléfono, o sea, empezó todavía a decirme, mamá, yo sé que te gusta jugar con eso, pero es tu voz. ¿Cómo no vas a ser tú? ¿Todo bien? O sea, se empezó a preocupar diciéndome, ¿todo bien? ¿En dónde vas? Porque mi papá no ha llegado y no sabemos qué vamos a comer. Y entonces a mí me dio miedo, porque dije, ¿tú conoces la voz de tu madre? La voz de tu madre es algo que tú no puedes olvidar jamás. Yo creo que uno escucha a su mamá a través del teléfono y sabe perfectamente si es su mamá o si es su hermana o si es su tía o si no es ella. Cabe decir que yo no he cambiado mi teléfono y no lo pienso cambiar desde que yo tengo 15 años, tengo el mismo teléfono. Cuelgo y a mí se me hizo muy interesante como esto de, ay, qué extraño que esto. Y me dice la persona con la que estaba, llámalo otra vez a ver qué te dice. Cuando vuelvo a marcar, me dice, el número no está disponible, el número no existe. Y yo dije, ¿qué? Y hubo una parte de mí que dije, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿qué acaba de suceder? O sea, ¿será cierto? ¿Será que sí? O sea, pero yo no llamé así de que 3 horas después. O sea, porque a veces pasa que te spamean y te dicen, el número que puedes contactar no está disponible. Pero ahí me dijeron, el número que estás marcando no existe. Y dije yo, ahí lo tengo guardado. O sea, si algún día yo marco ese teléfono y ese teléfono suena, yo no sé qué voy a hacer. Porque imagínate que suene en mi propia casa. Eso va a ser algo que, ay, no me dan ganas. No, es que yo siento, o sea, yo sí creo que puedes acceder a esas cosas, no sé por qué. O sea, como cuando estás a punto de morir, que tú conoces perfectamente ese tema. Yo en algún momento también pasé por algo parecido y hay algo que no sé qué es, que es como cuando te conectas con esa cosa ahí, o si te reconectaras, o más bien reconocieras esa conexión, yo sentí eso. Como cuando estás al borde de algo, ¿qué va a pasar? Como que algo te ve desde otro lado y se puede comunicar. Sí. Como una frontera donde pueden venir y ir mensajes. Hay algo que dice, a veces uno mira al abismo, pero tú no sabes Ajá. que el abismo te está mirando de regreso. Eso se siente, Sí, lo decía precisamente. Nietzsche, que no puedes ver la oscuridad, también la oscuridad hace parte de ti. Y mira que recuerdo, volviendo a los sistemas de transporte, en Bogotá hay una estación que se llama Guatoque Veraguas. Es una estación que queda al lado de un canal de agua, un caño le decimos. Y ahí vive gente que vive muy mal por la injusticia que hay en América Latina, la desigualdad. Y la gente vive allí, cantidades, y dicen los vigilantes, nos contaron, que en esa estación Guatoque Veraguas por la noche ellos escuchaban como si abajo algo rasguñara. Estaban ellos y era como si rasguñaran debajo del suelo, como si hubiera una garra que sonaba. Se asustaron mucho, son los vigilantes, entonces dicen, tenemos que mirar qué hay abajo. Bajan, van con una linterna, apuntan y ellos dicen, ¿será un animal? ¿Será una persona? Y dicen que lo que vieron era como una especie de baba verde que tenía como dos piernitas hacia abajo y que tan pronto lo iluminaron, se metió por dentro de un tubo que parecía una alcantarilla. Y ahí dicen que tiene su madriguera y desde entonces dicen que hay un monstruo en esa estación que le llaman el Guatoquito. Así le dicen porque la estación se llama Guatoque Veraguas y mucha gente va allá solamente a ver si lo encuentra en algún momento. Hay gente que dice que es una persona que habita allí y que realmente es deforme, que se escapó o que le hicieron daño y ya no tiene bracitos ni piernitas. Es una persona que vive en la calle y que parece ser un monstruo, pero es un ser humano. Otros dicen que es un cocodrilo, un caimán, que usaban en una calle cercana que se llama el Bronx, donde vendían muchas sustancias.
ollas, le decimos a los expendios de estupefacientes, y ahí los criminales metían a la gente para que el cocodrilo se los comiera carne humana. Y al final él escapó por un túnel y es lo que aparece, que ese sería el monstruo del Guatoquito. En Ciudad de México tienes historias de monstruos similares, de criaturas Sí, similares. la más famosa es la rata gigante del metro en la Ciudad de México. Y yo sé que van a decir una rata gigante, yo he visto ratas gigantes. No, aguántenme, aguanten. Am, y precisamente qué bueno que les di el contexto de los mercados de la Ciudad de México. Al ser una zona tan comercial el centro, pues claramente el desperdicio de comida ha llegado a ser abismal. De hecho, hay un relato que data de 1960 aproximadamente, una mujer que está, o sea, todo esto tiene un contexto, una mujer que está vendiendo de forma informal, es decir, con una mantita en la calle, sus cosas, pero aquí les llamamos tianguis, no sé si allá también les llaman tianguis de esa manera, pero son mercados ambulantes. Son mercados que se ponen cada cierto tiempo, o sea, no son establecidos, sino que están en las calles. En fin, ella está afuera de este mercado, está en un tianguis, y ella tiene un bebé. Te digo, hay mucho desperdicio de comida que atrae muchos animales. Ella tiene un bebé y dice que el relato cuenta, al menos la nota policíaca que data de esa época, dice que llegaron muchas personas para poder ser atendidas, ella estaba sola y lo que hace es dejarlo en una canasta en el piso mientras sigue atendiendo. El bebé llora y llora y llora y llora hasta que de repente alguien grita, se lo están comiendo las ratas. Voltea y efectivamente el niño estaba cubierto de ratas y ya había mitad de bebé. Desde ahí ya podemos dar un contexto de cosas que pueden pasar en este lugar. La central de abastos, antes, cuando había... La central de abastos es uno de los mercados más importantes de México, porque ahí llega comida, mercancía, fruta, carne, todo absolutamente puedes encontrar ahí. Y los desperdicios son tirados en el exterior a un fácil acceso para que de repente se formaran cosas. Ahorita ya está controlado, tranquilos, pueden ir tranquilamente. Pero eso ocasionó que las ratas comieran de este lugar y al haber tantas cosas ahí extrañas, que también de hecho se relaciona con un caso de leche radioactiva en México, o sea, todo está unido, de verdad es que aquí pasó ya todo ya. La misma explosión de Chernobyl trajo una contaminación a la leche de México y hizo que leche radioactiva nos llegara y enfermó a muchas personas por radiación. Y esa mezcla tan extraña, al parecer, hizo que las ratas también crecieran de una manera muy abismal. Alrededor de 30 centímetros empezaron a medir las ratas, hasta que se empezó a contar que había una rata mucho más grande de alrededor de 1 metro en el metro de la Ciudad de México, porque están pegados los mercados y el metro. Se empezó a ver que era una cosa que comía no solamente ya la carne que se daba ahí, sino ya intentaba robarse a los niños que de repente estuvieran desprevenidos. Eso al menos lo que se cuenta de la rata gigante. Y también hay un registro, aquí hubo un programa de radio, me imagino que también por allá en Latinoamérica, en donde hacían llamadas, la gente contestaba, y se cuenta de un demonio en una de las estaciones del metro que al parecer acecha como si fuera esta película de Creep, o sea, esta película de una entidad como alada, que es un hombre pero tiene alas. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Es un Jeepers Creepers que al parecer habita en las instalaciones del metro de la línea que ya toca el Estado de México, que, o sea, la Ciudad de México y el Estado de México está cubriendo por completo, ya son los límites, y el Jeepers Creepers viaja desde el Estado de México hasta la Ciudad de México constantemente. Esos son algunos de los monstruos, y yo creo que el más popular que se ha hecho actualmente es la mujer sonriente del metro. Y te quería preguntar por la mujer sonriente, creo que tenemos tiempo para esta última historia. Recuerdo mucho también, te cuento brevemente, en los buses de Transmilenio a veces tienen que bajar por una especie de túneles para conectarse con otras troncales. Y hay uno muy famoso que es el túnel que conecta el de la avenida Suba o la 80 con la carrera 30, que es una de las más importantes.
Y a nosotros nos contaban siempre la historia que cuando bajaban ese túnel siempre se apagan las luces por un segundo. Y nos cuenta alguien que siempre hay alguien de pie al lado, una persona alta de gafas negras, que siempre lo ven con un pasajero allí y la gente empieza a mirarlo raro porque dicen que tiene una cara que no parece humana, que es como plástica. Que dicen, este se ve muy perfecto, no sé si hay algo parecido acá, muy perfecto, como si fuera un maniquí, pero es un ser humano, está vestido con un traje muy elegante y tiene gafas oscuras. Y que justo cuando se prende y se apaga la luz, la gente puede ver debajo de las gafas alguna vez, los que están al lado, que o no tiene ojos o son ojos de reptil. Esa historia nos la han contado muchas veces en Bogotá. Pero aquí la historia más importante en ese momento es la mujer sonriente. Sí, aunque voy a hacer un paréntesis rápido, ese maniquí sí existe y está en Reforma, que es una de las avenidas más importantes de México. Es el maniquí que camina por Reforma, que lo quiero unir a la mujer sonriente porque el primer registro que se tiene de ambos relatos es de un canal que se llama Relatos de la Noche, cual le mando un saludo a mi Uri, te quiero mucho, baby. Uri, le llegaron muchos correos alrededor de esta historia de la mujer sonriente y del maniquí. La mujer sonriente es una mujer que parece que está en situación de calle, tiene el cabello negro, grasiento, cayendo sobre su cara, pero tiene algo muy interesante, que es que no para de sonreír y su sonrisa es completamente descomunal. Prácticamente atraviesa las mejillas hasta los pómulos. Se presenta al menos el primer registro que se tiene de ella en este canal, es de la línea 1, que ahora sí atraviesa la zona bonita de la Ciudad de México, que es la zona Insurgentes, es la zona Polanco, son como ya zonas mucho más de personas godines. Godines son los trabajadores de las empresas y demás. Mucho extranjero, muchas personas blancas, o sea, ya es una zona que se ha gentrificado mucho. Por eso digo que, o sea, lo paranormal ocurre no solamente en las zonas feas, también ocurre en esta zona que es muy bella. Y hay un lugar muy emblemático que es Chapultepec. Chapultepec es uno de los bosques más grandes que hay en la ciudad. Es mucho, creo que es el doble o el triple que es Central Park. Para que se den una idea, hay un castillo construido para los reyes de Hamburgo que estuvieron habitando aquí. O sea, es una cosa impresionante. Pero Chapultepec tiene una feria, también muy importante. La historia es de dos novios que salen de esta feria de Chapultepec, caminan al metro y van ellos ya solos en el andén. La feria en ese entonces todavía podía salir bastante noche, entonces no había nadie. Ellos van en el andén solos y de repente se sube esta mujer hacia ellos. Al principio les causa extrañeza, pero la incomodidad crece cada vez más porque esta mujer se acerca a ellos sin parpadear. Se dan cuenta de que al parecer no tiene párpados y solamente les sonríe. Ese primer relato se hace viral y toda la gente empieza a decir, esa entidad yo la vi, y esa entidad yo la vi. Y así vienen los registros de gente que ven a la mujer sonriente caminando por los andenes, o si tienes muy mala suerte, se mete contigo en el metro y a veces el metro se queda estancado en los túneles durante mucho tiempo. Entonces, hay personas que dicen haber convivido con esta mujer y soportado que esta mujer los estaba acercando a ellos de una manera tan tenebrosa hacia ellos. Ahora, como pueden ver, a mí me gusta mucho investigar, como si puedo encontrar algo mucho más. Y de este programa de radio, yo he escuchado todos los capítulos de la radio de cosas paranormales en México, de todos los narradores, todos los conozco, absolutamente todos los capítulos, te puedo decir hasta en qué minuto, en qué año, así de brutal. Hay un capítulo de La Mano Peluda del año 2000 en donde una persona llama, o sea, antes de que YouTube y los podcasts dieran ese auge, una persona llama y dice que en metro normal de la línea 2, que conecta el centro histórico, o sea, como estas partes, vio a esta mujer. Desde el año 2000. Una mujer que él describe que estaba junto a él. A veces el metro se llena mucho. Hay mucha gente esperando y se forma de una manera increíblemente educada hasta que abren las puertas y pierden todo tipo de cordura porque necesitan alcanzar un lugar. Pero bueno, cuando uno está esperando el metro tiene que ser muy, muy, muy respetuoso porque lo que sucede es que la gente se empuja y mueres. O sea, no hay opción, o te empujan y mueres. Así que tratan de mantener ese control ahí hasta que llegue el metro y ahora sí se avientan con todo. Dice que este fue el caso. Estaba
la gente formada, esperando el metro, había mucha gente, y ve que al lado de él, en la fila de al lado, ya para ingresar al metro, hay una chica bastante peculiar. La describe igual, con un comportamiento muy raro. Él dice, se doblaba de la cadera de una forma muy extraña, pero no dejaba de verlo. Pero él no quería hacer contacto visual porque se sentía incómodo. O sea, sencillamente algo le decía, yo no quiero voltear. El tren llega, la gente empieza a subirse y dice él, yo sé que esta cosa esperó a que yo me subiera. Sintió como la parte en la que él subió y la cosa se subió con él. Dice, en el último segundo yo me bajo del vagón y veo, ahora sí que es lo que me estaba viendo. Él dice, era una mujer que estaba agarrada del tubo, completamente flexionada de la cadera de una manera anormal, sonriéndome con una sonrisa que atravesaba los pómulos y era anormal. Lo más aterrador es que dice, se cierran las puertas y esta mujer no cambiaba de verme a mí directamente y parecía que la gente no le prestaba atención. El tren se aleja y todavía ella sigue haciendo contacto visual con él, como reprochándole que no entró con ella. Del año 2000, entonces... Es algo que se repite. Y se va a seguir repitiendo. Y como se repetirá en un futuro otro capítulo, porque volveremos a intentar grabar contigo, Mar Arriaga, ha sido un podcast increíble. Te digo muchas gracias por estar aquí. Un saludo a tu mamá Fanny, la queremos mucho. A todos los que nos ven también. Mar, ha sido realmente asombroso. Gracias por estar en Historias Paranormales. Ay, para mí es todo un placer. Muchas gracias por la invitación. Espero que a toda la audiencia les hayan gustado estas historias y que pues dejen en los comentarios si les ha pasado algo aterrador en el transporte público. Y también tú tienes un podcast que se llama Remachados Podcast. Se llama Remanchados de Miedo. Remanchados de Miedo. Lo consiguen en YouTube, en Spotify, en todas partes. Sí, me pueden encontrar en todos lados. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Por ahí pueden encontrar más historias de la Ciudad de México o historias en general acerca del tema de la brujería, posesiones, la iglesia, cosas paranormales que suceden en realidad en toda Latinoamérica. Por si quieren ir a checarlo, así me encuentran. Y el Instagram personal es @mar.arriaga. La A del final es doble. Muchas gracias. Por si acaso, aquí abajo en la descripción van a estar todos los links para que ustedes la sigan de una vez a Mar. Gracias de verdad, de corazón. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por ver el capítulo. Y a ustedes que están ahí, muchas gracias por vernos en otro capítulo de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Solamente les quiero decir gracias de corazón, gracias de corazón. Cualquier historia que tengan nos la pueden escribir, los podemos entrevistar, pueden ser ustedes los protagonistas del próximo episodio. Y les quiero decir que yo, Esteban Cruz, le quiero decir de todo corazón, gigante, que yo lo quiero mucho.